Buenas, buenas. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase mientras van llegando los demás compañeros. Bueno, hoy tenemos acá un par de cositas bien interesantes. Buenas noches, Daniela. Hoy tenemos un par de cositas. Bueno, tenemos por concluir nuestro documento que estamos viendo de neoclasicismo y romanticismo con las obras. Y tenemos acá algo muy interesante que es la lectura de una obra de arte, ¿de acuerdo? Es bastante interesante. Vamos a analizar este documento, luego se los pongo a disposición en el Google Drive a través del aula virtual para trabajarlo un poquito. Ahora lo vamos a leer también para tener una buena lectura de una obra de arte. Bueno, y no sé qué pasa, a ver si llega más gente, a ver qué pasa. De pronto hay algunos que tienen problemas de conexión. Sí, tienen razón, lo siento. Buenas noches, Fanny. No, no, se me olvidó, ya comparto la pantalla. Listo. Qué pena, se me ha olvidado. Ok, ya estamos ahí compartiendo pantalla. Listo, entonces, y decíamos que hoy continuamos un poquito ya para concluir nuestra cronología, nuestro cronograma de Historia del Arte 2. Miren, no obstante, hemos tenido problemáticas de estar pues en aislamiento, pero logramos terminar inclusive nuestro programa de Historia del Arte 2 antes, 5 semanas antes, por decirlo así, dentro de la cronología. Buenas noches. Entonces, estas próximas 5 semanas del tercer corte, vamos a dedicarnos a hacer un buen trabajo práctico, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer trabajo práctico en base a lo que estudiamos sobre historia del arte. Y dentro de la próxima semana, en la clase de la próxima semana, vamos a seguir trabajando nuestra clase. El análisis que yo voy a hacer para la evaluación va a ser el trabajo que les comenté en la clase pasada, la línea de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces yo les pongo a partir de mañana la actividad en el aula virtual, la activo y tienen tiempo para entregarla hasta el próximo viernes, ¿de acuerdo? De esta semana que entra. Entonces tienen toda una semanita para realizarla. Yo veré esa creatividad, bien chévere esa línea de tiempo. Melissa mandó al grupo de WhatsApp una foto sobre esta iniciativa que se creó de recrear. Buenas noches. Bueno, no pasa nada, si todos tenemos problemas de conectividad. Yo ayer también estuve igual. Profe, Entonces, yo no fui la que subí la imagen, fue otro compañero. Yo dije que estaba chévere la idea de hacerla, pero fue otro compañero, eso no sé fue quién. Mariano. Ya se puso brava Mariana.
Sí, sí, bueno, yo lo aclaro porque pues no fui yo. Sí, sí, sí. Yo diría que sí sería chévere, interesante. Ay, sí. O Sería sea, hacer interesante algo hacer. raro, sí. Pero entonces sería combinar un par de cosas, ¿no? Porque de todas maneras, en base a lo que vamos a ver hoy, vamos a trabajar el próximo corte, todo lo que sería el análisis de las obras de arte, ¿de acuerdo? Para sucesivamente, pues, realizar eh, pues las obras también, así como yo les decía, trabajar la interpretación de, de las obras de arte y realizarlas cada uno, distintas obras de arte por medio de su propia interpretación, ¿no? De acuerdo a la técnica del periodo que se estipula, pero pues sí también sería chévere hacer el challenge de la reinterpretación de obras del pasado hoy en día. No sé cuántos tengan ganas de unírsele, porque pues no sé si todos tengan los medios para hacer muchas cosas o eso, pero pues sí sería muy interesante. Sí, lo de hacer el trabajo práctico de la reinterpretación de las obras y realizarlas, lo hacemos para el próximo corte, junto con todo lo que sería análisis de obras y cosas varias, ¿de acuerdo? Pero también podemos alternarlo con el tema del challenge, sí sería bien chévere. Eso el lunes que estemos todos conectados, sí, el próximo corte trabajaremos sobre eso. No sobre el challenge, o sea, el challenge lo podemos hacer como un añadido, ¿ok? Pero acuérdense que desde el primer corte, la primera clase, yo les dije que íbamos a hacer ya al final, en el tercer corte, trabajo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, sí, claro, la idea es esa, hacerlo con los materiales que uno tenga en la casa. Pero pues también lo interesante es que ustedes, como buenos dibujantes que son, pues también realicen algunas obras o si las quieren también hacer a nivel escultorio o alguna cosa de la interpretación por medio de lo que serían los elementos nuevos de hoy en día, pero reinterpretados por medio de las técnicas de la cronología que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, yo sucesivamente el próximo corte ya les empiezo a explicar bien. Eh, lo del challenge lo hablamos el lunes, a ver qué tal, si logramos ponernos todos de acuerdo. Eh, ¿Qué les iba a decir? La primera semana ahorita de mayo mmm, inicia la semana cultural, ¿de acuerdo? Entonces del 5 al 8 tenemos semana cultural. Por lo tanto, el viernes, la primera semana de mayo se hace viernes, pues están invitados todos a acudir a la semana cultural. ¿Y cómo, ¿Cómo? cómo será la Semana Cultural Virtual? Virtual. Ya Pero, tenemos ¿cómo? organizado todo con algunas reuniones, foros, iniciativas, actividades, cosas varias. Entonces ya hemos estado trabajando en eso y hemos realizado ya toda una programación junto con el profe John para realizar una semana cultural virtual y así no quedarnos sin semana cultural, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, vamos a continuar entonces con nuestro documento de neoclasicismo y romanticismo, ¿de acuerdo? Yo les mandé a todos ustedes por el grupo de WhatsApp la imagen de la semana cultural. Eso es porque en Girardot vamos a hacer semana cultural. Hay hasta concierto, hay inclusive hasta deporte online. Todo el mundo se va a conectar y se hace una sesión de deporte online. Entonces va a ser bastante interesante. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro documento. A ver si lo terminamos rápido. Y como les estaba diciendo antes, también tenemos esto que es bastante interesante. Que si nos da tiempo hoy, si no están muy cansados, aunque de pronto los dejo ir rápido para la casa de hoy, nos vamos rápido, en una horita concluimos, bueno, a las 8 y
Hoy les muestro un poquito aquí por encima este documento, y el lunes iniciamos con este documento porque sería la lectura de una obra de arte. Entonces aquí vamos a analizar todos esos elementos para realizar la lectura de una obra de arte, sea pictórica, escultórea o arquitectónica. Entonces vamos a hablar bastante sobre todos estos elementos. Miren qué chévere esta imagen, esto es sobre Optical Art. Los que están viendo conmigo Historia del Arte 3, este es el efecto del Optical Art. No sé si se les mueven los circulitos. ¿A cuántos se les mueven los circulitos? ¿Cuántos ven la Aquí. rotación? Muévanse un poquito así mirando de un lado al otro y verán qué chévere. Esto es Optical Art. Próximo semestre, quienes hagan Historia del Arte 3 conmigo, pues también verán un poquito de Optical Art. Los que están conmigo en Historia del Arte 3, ahorita el próximo corte haremos una profundización sobre todas estas obras así. Bueno, entonces continuemos aquí. Tenemos que, miren, otra Optical Art. ¿Ven? Y estos son efectos visuales. Simplemente, ¿qué sucede? Se mueve todo porque tenemos dos contrastes de color fuertes. Entonces, para los que vieron conmigo animación, la percepción retiniana es la responsable de este efecto. Aquí tenemos otro. Bueno, sí, eso es bastante interesante. Aquí tenemos varias cosas sobre el análisis de las obras. Creo que es muy importante que ustedes aprendan a analizar una obra de arte. Así como lo habíamos dicho en las clases pasadas, entonces lo interesante es primero aprender a analizar una obra de arte para que sucesivamente ustedes puedan empezar a entender cómo interpretar una obra de arte, ¿cierto? Bueno, Eso lo queremos en el otro corte, ¿sí? sí, realizar reinterpretaciones de obras de arte. Bueno, Luego les voy explicando bien cada parámetro. Bueno, entonces continuemos con estas obras para concluir ya lo que sería el periodo del romanticismo o inicios del romanticismo. Entonces aquí sabemos que dan la muerte de Sardanapaló de 1827. Sardanapaló pudo ser el hermano de Asurbanipal, esto ya lo había leído porque estos nombres son complicados de decir. Entonces, y conspiró contra él para castigarle. Este rey sitia la ciudad y cuando Sardanapaló incluye la derrota, intuye la derrota, perdón, decide suicidarse con todas sus mujeres e incendiar su palacio y la ciudad. Eh, el color domina, la luminosidad es brillante. Delacroix utiliza preferiblemente colores cálidos, en particular castaños y rojos. Una composición abigarrada. En torno a distintos ejes que se entrecruzan, la luz marca una diagonal que va desde el monarca asirio arriba en lo alto, aquí lo tenemos, hasta el hombre que está dando muerte a una mujer. Aquí lo tenemos con el cuchillo y el puñal en la mano, matando a esta mujer. Abajo a la derecha, este cuadro supuso el triunfo definitivo de la escuela romántica en pintura. Este cuadro aparece como un manifiesto de la rivalidad entre la pintura romántica, representada por Delacroix, y el neoclasicismo, representado por Ingres. Esto es un dato bastante importante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Delacroix con su cuadro de la libertad guiando al pueblo de 1830. El lienzo representa el levantamiento popular que hubo en París en julio de 1830 contra los intentos absolutistas del rey eh, Carlos X de Francia. Delacroix representa a la libertad como guía que conduce al pueblo, no de una forma abstracta, sino como una figura sensual y real. Hay una estructura en forma de pirámide, inspirada en la balsa de la Medusa. Luego, cuando hagamos el análisis de las obras de arte, vamos a darnos cuenta de las formas. La balsa de la
Medusa es súper importante como cuadro porque nos enseña a hacer propio un análisis en la forma de una obra pictórica. Eh, la bolsa de la Medusa con los muertos en la base y la libertad en la cima, sosteniendo en la mano derecha la bandera tricolor y en la mano izquierda un fusil. La pincelada suelta de la croix y sus colores luminosos aportan vitalidad al cuadro. Para aumentar la tensión y el movimiento, añadió contrastes de luz que generan claros oscuros. El color para Delacroix poseía significado emocional y lo utilizaba para plasmar sobre el lienzo el sentimiento y la disposición de ánimo de las personas de fondo. De las personas. De fondo se ve el cielo de París, tormentoso, otra característica romántica. En el personaje del sombrero se autorretrata Delacroix a pesar de que no participó de los hechos. Sí, es un niño, claro. Los niños participaron activamente en la Revolución Francesa. Miren acá, este es otro niño. Y fueron muchos los niños que murieron también, bastante aguerridos. Aquí tenemos la libertad guiando al pueblo, el detalle, miren. Increíble el trabajo de luz, ¿no? Las tonalidades. Aquí tenemos a Delacroix, El mar desde el Dieppe, 1852. Sí, la casa del león, miren acá este mmm, trazado, qué distinto. Llegamos a nuestra pintura romántica alemana. Caspar David Friedrich, 1774-1840. Tengamos en cuenta que esta obra es sumamente importante. Fue el principal representante de la pintura romántica alemana. Perteneció a la primera generación de artistas libres, que no pintaban por encargo, sino que creaban por sí mismos para un mercado libre de galerías. Su género preferido fue el paisaje, y dentro de él los temas montañosos y marinos. Pobló sus paisajes de figuras que suelen aparecer de espaldas al espectador y ocultando la cara. En alguna de ellas se reconoce al propio Friedrich. Suelen estar ubicados céntricamente en el cuadro, de manera que cubren el punto de fuga. Con este recurso, el artista señala que el interés se encuentra en la naturaleza y evita que el espectador se distraiga con la fisonomía de este personaje anónimo, con el que se puede identificar. Representa la naturaleza en toda su grandiosidad, ocupando el individuo una posición de asombrada subordinación. El caminante sobre el mar de nubes. Acuérdense de Friedrich, bastante importante. Esta obra sigue las convenciones del romanticismo, cuyos seguidores se sentían atraídos con la idea de ver y experimentar la naturaleza en lugares aislados y maravillosos. El estilo del cuadro logra un sentimiento de misterio, que es plenamente romántico. Utiliza una gama cromática más bien fría, negro de la figura central y el gris, blanco y azul de la niebla y el cielo. Los únicos colores cálidos aparecen en el primer plano. De esta manera, los colores más cálidos en primer plano y predominantemente fríos en el fondo logra una perspectiva cromática. Además, al pintar el fondo difuminado y azulado, crea una perspectiva aérea. Entonces tenemos acá una cantidad de elementos bastante interesantes. Monje a la orilla del mar. La mujer asomada a la ventana. Los prados en Greifswald. Aquí también podemos observar un trabajo de luz e iluminación bastante dominado. La textura, las tonalidades, las formas que se dan, bastante acertadas. Tenemos el monje a la orilla del mar, que podemos interpretarla en periodo del romanticismo como algo que sería algo hoy día
una visión muy cinematográfica, ¿cierto? Al igual que Prados en Greifswald. La luna saliendo a la orilla del mar. El mar de hielo. Friedrich fue duramente criticado por esta obra, que no halló comprador. Esto ya lo habíamos hablado la vez pasada en otras diapositivas. Solo tras la muerte del artista fue vendida. La razón del rechazo es que el pintor rompe con toda la tradición paisajística clásica. El primer término, los bloques de hielo se superponen como las escaleras de un templo, en 3 niveles. En segundo término, se alza, imponente, una afilada masa de hielo según un eje diagonal. En uno de sus lados asoma la popa de una nave destruida por el hielo, que parece pequeña y frágil, frente a una formidable y terrible naturaleza. Tenemos a William Blake, otro gran elemento del romanticismo, poeta, pintor, grabador y místico inglés. Fue un artista poco conocido en su época y que quedó al margen de los movimientos pictóricos del momento. Dedicado principalmente a la ilustración, sus imágenes se basan en visiones fantásticas de rico simbolismo, con cierta influencia de Miguel Ángel por la musculatura de sus figuras y los escorzos a los que las somete. Ilustró tanto composiciones propias como ajenas. El paraíso perdido de Milton fue una de sus obras favoritas. Como otros artistas visionarios de su época, se siente atraído por un mundo fantástico y extraño. La relación entre los poemas y las ilustraciones es compleja y exige imaginación por parte del lector, ya que se basa no tanto en el tema del texto como en la sensación que éste transmite. El anciano de los días, nombre que se utiliza en la Cábala y en el libro de Daniel para denotar a Dios. Elohim, creador de Adán. Dios crea sobre el barro a Adán, que tiene una serpiente enroscada en sus piernas, aludiendo a la futura caída en el pecado. Los nazarenos son un grupo de pintores del romanticismo alemán que rechazaron las teorías clásicas de Winckelmann, inspirados por la literatura romántica alemana. Querían regresar al inicio de la pintura y revivir la sencillez y espiritualidad del arte cristiano medieval. El nombre ya delata su inspiración medieval y su interés en la pintura religiosa. Querían restaurar la verdad y la pureza de la pintura prerrenacentista. Aquí tenemos Italia y Germania por Johann Friedrich Oeberg. Podemos notar que al regresar en un estilo renacentista cambia completamente. Miren cómo regresamos a esa expresividad de los rostros prácticamente neutra. Las formas, los colores que se utilizan, no obstante ya han pasado unos cuantos siglos, pero siguen tratando de aplicar esas tonalidades para los nazarenos para realzar de nuevo ese estilo, digámoslo así, renacentista. La pintura romántica inglesa. De este periodo en Inglaterra se caracteriza por su descubrimiento de la naturaleza. Con sus paisajes, la luz y los colores, se pinta un tipo de paisaje que progresivamente está viéndose alterado por la revolución industrial. Los pintores ingleses más representativos del romanticismo son John Constable y J.M.W. Turner. John Constable, al principio de su carrera, pintó retratos y algunos cuadros religiosos, pero a partir de 1820 se dedicó casi exclusivamente a los paisajes.
El tema de sus cuadros eran sus paisajes más familiares, Suffolk, Essex y Bridgton. Se le considera el gran renovador del paisajismo inglés. Su obra más famosa es El carro de heno. Constable y la catedral de Salisbury incluyó al obispo y a su esposa en el lienzo, en la parte inferior izquierda de la pintura. Constable reconoció que es el cuadro que le resultó más difícil, pues tuvo que atenerse a las instrucciones del comité. Los dos árboles que forman un marco natural para la iglesia detrás de ellos e iluminada por el sol pretenden transmitir armonía entre la naturaleza y la obra humana. La forma de un objeto es indiferente. La luz, la sombra y la perspectiva siempre lo harán hermoso. El cielo es la fuente de luz y la naturaleza en la naturaleza y gobierna todo. Frase o citación de Constable. Aquí tenemos la carreta de heno. John Constable, la carreta de heno, 1821, National Gallery de Londres. En primer plano, dos figuras vadean al río conduciendo un carro de heno viejo y destartalado. No aparece, sin embargo, heno, sino que está vacío. Parece haberse atascado en una zona de agua estancada. Dos caballos tiran del carro. Aparece un perro que pone de manifiesto el interés de Constable por los detalles. Al fondo se pueden ver amplios campos de heno. Una luz cálida baña toda la composición. Constable presenta en sus paisajes la vida campesina, con sencillez, sin idealizaciones. Transmite la imagen de un universo natural en el que el hombre, los animales y el paisajismo viven en armonía. Como en todas las obras de Constable, destaca el estudio del cielo y la luz. Sí, bastante trabajado, un paisajista muy bueno, Constable. Los detalles, miren el perrito acá, miren los reflejos de los árboles. Acerquemos un poco, aunque si la imagen está un poco pixelada, sí, tiene una profundidad muy bonita, muy interesante. Miren cómo se pierde allá en el horizonte, lejano, lejano. Los reflejos del agua, de la luz, son perfectos. Miren acá otras dos personas. Excelente obra. Las condiciones atmosféricas muestran un cielo típicamente inglés, cubierto de nubes. Para la realización de su cuadro, Constable pintó al aire libre varios estudios en óleo, percibiendo la luz en su estado natural. En el estudio ejecutaba la obra, perdiéndose la pincelada suelta de los bocetos, al adaptarse al estilo más acabado de la época. Aquí tenemos otro trabajo de Constable, muy bello, muy interesante. El molino de Flatford. Podemos analizar también qué lindos detalles, qué interesante la profundidad, los reflejos, la luz, el interés por cada detalle. Sí, bastante realista, sí. Muy interesante. Jean William Turner fue una figura controvertida en su tiempo, pero hoy en día es visto como el pintor de la luz, y su trabajo es considerado como un prefacio romántico al impresionismo y a la pintura moderna. Aunque es renombrado por sus pinturas al óleo, Turner también es uno de los grandes maestros de la acuarela. Retrata el poder de la naturaleza sobre el hombre, fuegos, catástrofes, hundimientos, aunque a menudo es solo una excusa para un empleo tan libre de la luz y el color que lo sitúan como precursor del impresionismo y la abstracción. Tenemos un buen autorretrato de Turner. Y aquí tenemos una de sus obras, El incendio de las cámaras de los lores y de las comunes.
Turner pintó varios cuadros sobre el incendio del Palacio de Westminster, ocurrido el 16 de octubre de 1834. El incendio de las casas del Parlamento. Turner observó el fuego desde 1834 y lo representó en varios lienzos. Turner, Tempestad de nieve en el mar, el Tate Gallery de Londres. El autor presenció la tempestad la noche que el Ariel abandonó el puerto. Kellman envuelto en humo con luz de luna. La pintura representa una escena de la que Turner fue testigo. Es una obra romántica y llena de significado. El que fuera uno de los mayores símbolos de la Marina Real Británica es llevado al desguace. En el cuadro, el ocaso del sol coincide con el ocaso del navío, sugiriendo una reflexión sobre la plantación de la vejez por la juventud, así como el enfrentamiento entre la modernidad de la máquina de vapor, rápida, técnica, eficaz, pero sin gloria, y la tradición, la navegación a vela, grande, gloriosa, hermosa, noble, representada en el cuadro por el temerario humillado por la máquina de vapor que lo lleva a la muerte. A diferencia de otros pintores de la época, Turner admiraba los adelantos técnicos y por ello pinta una locomotora y el entonces moderno puente de Maidenhead. Aún así, el tren es usado como recurso para representar un objeto a gran velocidad, cuya forma se desmaterializa. Turner realizó apuntes del natural y luego creó el cuadro en su taller. El paisaje está definido muy vagamente, con pinceladas muy sueltas, luego empleadas por los impresionistas. Recuerde a una luz muy intensa que recrea el humo del ferrocarril y el aire mismo. Los elementos sólidos, el tren, el puente, apenas están insinuados, desaparecen en la atmósfera neblinosa e irreal del cuadro. Turner rascaba los colores hasta extraer esquemáticamente del fondo las formas figurativas. Con su particular técnica obtiene una textura inconfundible. La hermandad prerrafaelita o prerrafaelista. Este cuadro es maravilloso, a mí me encanta. La expresividad, los colores, el concepto. Fue una asociación de pintores, poetas y críticos ingleses fundada en 1848 en Londres por John Evelyn Millais y Dante Gabriel Rossetti. Entre otros, la hermandad duró como grupo constituido apenas un lustro, pero su influencia se dejó sentir en la pintura inglesa hasta entrado el siglo XX. Propugnaban el regreso al detallismo minucioso y al luminoso colorido de los primitivos italianos y flamencos anteriores a Rafael, de ahí el nombre del grupo, a los que consideraban más auténticos. Tenemos La chica ciega de Millais, la dama de honor. Una dama de honor lleva el anillo de la novia, quizás con la intención de perjudicarla, ya que se consideraba que ponérselo antes que ella daba mal presagio al matrimonio. Elizabeth Siddal trabaja como modista en Londres, cuando con 20 años se convirtió en una de las primeras modelos de los pre-rafaelistas. Posó para el cuadro Ofelia, de John Everett Millais. Elizabeth Siddal fue la principal musa de Dante Gabriel Rossetti, con quien se casó. Rossetti la pinta constantemente y evitó que posara para los otros prerrafaelistas. Estos dibujos y pinturas culminaron con Beata Beatrix,
pintada en 1863, un año después del suicidio de Elizabeth con Laudano. Dante Gabriel Rossetti se separó pronto de los prerrafaelistas para seguir una vía propia de exaltado romanticismo. Su obra se halla marcada por sus obsesiones amorosas, protagonizadas primero por su esposa Elizabeth Sidal, que se suicidó joven. Posteriormente, la musa de sus cuadros y poesías fue la esposa del poeta William Morris. Rossetti trabajó todo tipo de técnica y su estilo pretendía recuperar la estética de los primitivos italianos. Como Rossetti se llamaba Dante, su modelo y esposa Elizabeth Sidal será Beatriz, la amada de Dante. Este cuadro, pintado un año después de su muerte, es un último y dolorido homenaje en el que se ve a Elizabeth Beatriz en el momento de la muerte. Un pájaro rojo deposita entre sus manos una amapola de la que se obtiene el laudano con el que se suicidó. ¿Saben a qué Dante se refiere cuando hablan aquí de Beatriz y de Dante? Alighieri. Sí, Alighieri y Dante. Y Alighieri y Dante que Dante Alighieri que obra literaria escribió. La Divina Comedia. Muy bien, punto para Mariana. Aquí tenemos la Anunciación. La Anunciación siempre tiene una interpretación distinta en cada periodo artístico, ¿ven? La Venus Verticordia. También tiene la Venus siempre muchas reinterpretaciones. John William Waterhouse, Roma 1849, Londres 1917. Sus comienzos estuvieron influidos por el neoclasicismo victoriano. En la fase siguiente fue un pintor prerrafaelita. Al principio de su carrera se dedicó a temas de la antigüedad clásica. Más adelante abordó los literarios, siempre con un estilo suave y misterioso, imbuido de romanticismo. Tenemos sus obras que tienen una cromacidad muy importante, muy interesante. Sí, esta parece una fotografía. Realmente tienen un trabajo de la luz y una expresividad y un trazado estupendos. José Casado de Alizal, llegamos a la pintura española, ¿de acuerdo? La rendición de Bailén, discípulo de Federico Madrazo, realizó numerosos retratos de la alta sociedad de la época. Espartero, Isabel II, Alfonso XII, pero sobre todo destacó en la pintura de historia que domina la segunda mitad del siglo XIX, también llamada realismo retrospectivo, ya que trata de recrear con realismo grandes acontecimientos históricos. José Casado de Alizal, la campaña de Huesca. La leyenda de la campaña de Huesca cuenta que, estando Ramiro II preocupado por la desobediencia de sus nobles, mandó un mensajero a su antiguo maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, pidiéndole consejo. Este llevó al mensajero al huerto y cortó unas coles. Algunas veces se habla de rosas, aquellas son que sobresalían más. A continuación ordenó al mensajero repetir al rey el gesto que había visto. Ramiro II hizo llamar a los principales nobles para que vinieran a Huesca, con la excusa de hacer una campana que se oyera en todo el reino. Una vez allí hizo cortar la cabeza a los nobles más rebeldes, sofocando la revuelta.
Trabajo increíble acá, miren la expresividad, cada elemento, la luz, cómo se intrínsecan acá los rostros, la vista de cada uno, la textura de la pared, exacto, en la piedra. Estupendo. Miren hasta la expresividad del perro. Y tenemos acá una inscripción. La firma. Parecen unas como si fueran porcelanas. O sea, Sí. los muñecos se ve chévere. Esto es, ¿dónde está? Ese es Jesús, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Este señor que está en las escaleras es Jesús, ¿cierto? No, es Ramiro II. Se parece a Jesús. ¡Qué oso! Bueno, estos de muñequitos parecen porcelana. ¿Qué? Adiós, me voy porque se los... Antonio María Esquivel, los poetas contemporáneos. Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina fue pintor español especializado en temas románticos y retratos, que realizó con destacado detallismo y apreciable técnica. Federico Madrazo, En el anterior, ese. ah sí, claro. O sea, imagínense en el nivel de detallismo ahí ponerse a pintar cuadros dentro de un cuadro. Federico Madrazo fue pintor de cámara de la reina Isabel II, del mismo modo que su padre había sido pintor de la corte con Fernando VII. El éxito que alcanzó le convirtió en la retratista más solicitada por políticos e intelectuales, aristócratas y burgueses, hasta el punto de no dejarle tiempo para la ejecución de cuadros de composición. Dirigió la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo del Prado en 2 ocasiones, donde se exponen algunas de sus obras maestras, entre las que destaca el retrato de la Condesa de Vilches. Excelente composición, también el uso de texturas, luz, color. Federico de Madrazo, retrato de Isabel II. Francisco de Asís. Infanta Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier. Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Juan Prim, Senado de España, hijo de José Madrazo, se formó en la academia y fue pensionado en Roma. Practicó la tradición familiar del retrato, si bien su trayectoria quedó oscurecida por la figura resplandeciente de su hermano Federico. Aquí tenemos una ilustración, grabado en la ilustración española y americana que reconstruye el atentado en la madrileña calle del Turco, hoy Marqués de Cubas. Bueno, y con esto entonces podemos decir que llegamos al final de nuestras diapositivas y de nuestro tema sobre el romanticismo. Más allá del romanticismo, bueno, en la próxima clase un poquito, porque quiero mostrarles un poco sobre los elementos para el análisis de una obra, vemos como ya directamente en el romanticismo pues empezamos a adentrarnos dentro del impresionismo, ¿cierto?
ya en el nacimiento del impresionismo estamos en pleno auge de la revolución industrial y gran convulsión social por las distintas revoluciones que se han presentado desde finales de 1700 en Francia y que se extienden en todo el eje europeo. Y las depresiones, ¿cierto? Las depresiones económicas que llegan, la creación de las nuevas burguesías y el final del absolutismo completo. Entonces tenemos una convulsión total. De esta manera también, pues el artista se encuentra dentro de una fase de academicismo puro, pero pues hay siempre elementos que empiezan a salirse de esos elementos de academicismo, como son los mismos impresionistas. Pero pues ya cuando hablamos del periodo impresionista estamos hablando de artistas ya contemporáneos, por decirlo así, bueno, más que contemporáneos de la era moderna, en la cual pues ya empieza a haber un cambio absoluto. O sea, ya lo que es mediados del 1800, finales del 1800 y inicio del 900, la misma revolución industrial se encarga de cambiar la visión del ser humano completamente. Se empieza a hablar de una arquitectura, como estamos viendo con los chicos de Historia del Arte 3, se empieza a ver una arquitectura, un urbanismo, al empezar a hablarse de la llegada de la electricidad, pues muchas de esas máquinas, de esos mecanismos a vapor, pues empiezan a cambiar, se vuelve todo muy, muy industrializado y esto influye bastante en la visión de los artistas, inclusive de las mismas personas. Bueno, de todas maneras el lunes, para continuar un poquito, hacemos ese pasaje y final del romanticismo hacia lo que es la era moderna. Vamos a leer un poquito, una media horita, analizamos y hablamos un poquito sobre este documento, la lectura de una obra de arte. El enfoque del estudio de las artes plásticas puede ser histórico, conocimiento de la obra artística desde la perspectiva económica, sociocultural o religiosa de la época que lo vio nacer. Biográfico, fechas claves y significativas de la biografía de su autor, super, super, que permiten entender y valorar mejor los posibles cambios de estilo y las etapas de su producción. Técnico, conocer los procedimientos artísticos empleados. Otra manera de ver el arte con los ojos nuevos e ingenuos, apartando todos los conocimientos que podamos tener de la obra contemplada, ya que condicionan nuestra visión. Comprender el arte implica un diálogo personal e íntimo con la obra. Consiste en dotar del significado los estímulos generados por su contemplación, aunque a veces no puedan explicarse verbalmente. Identificar la luz de un atardecer en un paisaje de una pintura, ver el gesto de una escultura renacentista, el momento concreto de todas las adolescencias humanas, sentir que los caballos esculpidos por Fidias en el Partenón adquieren fuerza y movimiento. Entonces aquí por ejemplo podemos, miren, como lo dicen, una pintura de Jean-Baptiste y Camille Corot. Aquí tenemos entonces el identificar la luz de un atardecer en un paisaje de pintura. ¿Qué podríamos hablar sobre la luz en este cuadro? ¿Qué podríamos decir en la identificación de la luz? ¿En cuál cuadro, profe? No me sale. ¿Es en ese? ¿De dónde está ahí? ¿Cómo, perdona? O sea, el cuadro es ese que está ahí, que está como un triangulito y ese. No, esta es una escultura, esta es la Pietà de Miguel Ángel. Sí, sí, pero me refiero a que es esa página, ¿cierto? Sí, 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 aquí tenemos, miren, estamos hablando, por Ah, ejemplo, de identificar la luz de un atardecer en un paisaje de pintura. pues yo creo que no es de atardecer. ¿O sí? No sé. Sí, Pues es me parece un... que es una luz como más de,
pues no sé, es una luz bastante clara que ilumina bien. Digamos, la luz viene de la parte izquierda, entonces, por ende, pues entendemos que viene por la parte izquierda, ¿no? Bueno, Bueno, pero fuera de sí, del eso, la, atardecer. eh, la eh, prominencia de las sombras, ¿no? También. Y la sí, tonalidad de la luz. sí, pues las sombras están bien hechas. eh, pues no sé qué más puedo decir yo. No, está bien. Y bueno, ¿y los demás? Daniela, Fanny, Laura. eh, El cómo está proyectada la luz sobre los edificios, ujú, aunque no se vea el sol, se entiende que el sol está descendiendo, exacto. porque no es una luz de arriba, sino es lateral. O sea, aún Ujú, no se puede imaginar el sol escondiéndose en el horizonte. Entonces, por eso yo digo que sí es como un atardecer, porque el amanecer realmente en las pinturas que hemos visto pueden relacionarlo con colores más fríos, como cuando pasa ya el frío frío de la noche, en cambio en la tarde pues el calor de todo el día se relaciona con colores cálidos. exacto. Muy bien. Bueno, ¿y los demás? ¿No participan? Sí, soy Fanny. Cómo juega, o sea, sí, cómo juega la luz con la sombra y pues transforma como esos lugares, esos pequeños lugares que se ven ahí en algo pues bonito, en algo que, o sea, resalta más como la pintura, como a lo que el objetivo del pintor. Ujú, sí. Bueno, y el detalle del friso este del Partenón, entonces sentir que los caballos esculpidos por Fidias en el Partenón adquieren fuerza y movimiento. ¿Quién, aparte de las chicas que ya hablaron, nos puede decir algo? Giuseppe, Mariana, Julio, Karen, Daniela, Laura. Hola. Voy a como que voy a llamar a lista porque solamente veo que hay 5 personas que están participando. Pues en la, hola, profe. Pues en la, Bueno, se le cerró la sesión. ¿Y nadie más? María Luisa, Julio, Mariana, Giuseppe. perdón, profe, mi internet está malo. No te preocupes. Pues los caballos esculpidos pues da una sensación de que están como en alto relieve y la parte de iluminación es como luz como frontal. Ujú, También dan como un movimiento, una sensación de movimiento. Entonces el escultor da como la sensación de movimiento. No sí, muy sabría qué bien. más. ¿Y nadie más? Eh, Giuseppe. yo, Profe, y sabe, o sea, pues yo, perdón, que sea metida. Pero pues lo que más me llama la atención de los caballos es que los caballos representan como fuerza, como grandeza, o sea, se entiende que están como en una batalla, entonces están representando por la la fuerza que en posición. ese momento se tiene, sí, claro, por la posición y pues digamos por los ojos, o sea, el rasguito del ojo se ve como muy, soy malo, respétenme, ¿sí me entiendes? Bueno, me voy. Bueno, Giuseppe nos dice que es increíble como el cuadro de los jardines parece más una fotografía con el uso de las tonalidades cálidas marrón. Bueno, y tenemos que ver en el gesto de una escultura renacentista el momento concreto de todas las adolescencias humanas. ¿Qué podemos decir de eso? Me parece bastante interesante, ¿no? Y sobre todo que vemos ya cómo se empieza también a hacer una representación de las formas geométricas, o sea, tenemos siempre a nivel pictórico y escultorio, inclusive arquitectónico,
y el desarrollo también de formas en conjunto, o sea, de todos los elementos de la obra que nos van a crear una forma geométrica. Eso nos da o nos da más o menos en cada obra, sea pictórica, escultórica o arquitectónica, una percepción geométrica en larga distancia de lo que sería, no sería una escultura Illuminati, Giuseppe. No tenía acá el ojito. En esa época no creo que Miguel Ángel estuviera muy interesado en los Illuminati, o puede que sí, quién sabe. Y creo que sería más Da Vinci, un Illuminati. Podemos interpretar la forma de geométrica que se crea y cómo podemos dar de las adolescencias humanas, o sea, podemos interpretar qué cosa. Y de todas las adolescencias humanas, o sea, cómo en esta piedad de Miguel Ángel, que está sosteniendo a Cristo después de que murió, eh, María pues nos da esa sensación de que su hijo, ¿no? Está en sus brazos. Jesús nos da ese tema de infancia, de adolescencia, posado en los brazos de su madre. No obstante, es una imagen fuerte, ¿no? Jesús, que recién lo bajan y ya está muerto, pero podemos identificarlo como también un elemento de infancia, de adolescencia, ¿no? Humana en cada uno de nosotros. Protección, resguardo, amor, compasión, confianza, pero al mismo tiempo dolor, ¿no? Sacrificio. No te preocupes, María Alejandra. Pero es que podemos interpretar adolescencia, o sea, el término adolescencia se interpreta también dentro de lo que sería la infancia, ¿no? O sea, ¿qué es el pasaje? ¿Qué es la adolescencia? Es el pasaje de la infancia a la adultez, ¿cierto? A ser adulto. Entonces es un pasaje que de todas maneras nosotros siendo adolescentes todavía somos niños. Convertimos en adultos, pero la adolescencia tiene la etapa de que somos adolescentes niños y pasamos a ser adolescentes adultos, ¿cierto? Entonces es una infancia, es una etapa. Bueno, continuemos con nuestro documento. Y bueno, hoy es viernes, hoy los dejo en unos 20 minuticos ya libres. Bueno, mentiras, en 15 minuticos que ya son las 8 y no sé si tengan clase en un ratico ustedes. Entonces, ¿qué se destaca en una obra de arte? Vamos a ver, es importante esto. Se pueden destacar tres elementos: la idea de belleza de determinado momento histórico, su forma de vida, ideales, pensamientos, etc. La forma plasmada en la materia, es decir, cómo transforma el artista o artesano la materia o materiales con los que está hecha la obra. El contenido, es decir, los sentimientos o pensamientos que comunica. Aquí podemos ver tres fases distintas, ¿no? O sea, tenemos una Venus griega, tenemos un trabajo de escultura saliendo del bloque, ¿cierto? Y lo dejaron ahí en el bloque, ¿cierto? Y tenemos una obra post-impresionista. A través de la forma, espacio, color, luz, sombra, volumen, plano, etc., de una obra de arte, se puede apreciar el trabajo de mucha gente, el sentir del hombre en algunos momentos de la historia, pensamiento, forma de vida, creencias, temores, etc., lo cual se ve reflejado en el contenido y los materiales de sus obras plásticas. Pintura rupestre prehistórica, animales pintados en las cuevas con elementos como aceites animales, vegetales y tierras colorantes. Pintura y relieves egipcios, escenas de la vida a orillas del Nilo, la importancia de los faraones y sus dioses.
Tenemos que ven cómo es un condicionamiento social lo que refleja el artista o una forma de vida en esta época del arte rupestre, que era lo que más condicionaba, lo que más era el estilo de vida de los seres humanos en ese periodo, la caza, ¿cierto? Y la recolección. Entonces representaban los elementos que para ellos eran más importantes. Vemos, por ejemplo, en el arte egipcio, que los dioses, la representación de los dioses y de los faraones era la principal, eh, digámoslo así, epífasis de los artistas de esa época. Elementos básicos de las artes plásticas. Punto. Intersección entre dos líneas. Agrupación de puntos. Efecto de profundidad mediante tamaño. Entonces tenemos acá la intersección entre dos líneas, ¿cierto? Puntos, agrupación de puntos, efectos de profundidad, ¿cierto? Mediante el tamaño. La línea se encarga de describir una forma, posee una sola dimensión, puede ser recta o curva. Respecto a otra línea puede ser paralela, divergente, convergente, oblicua, perpendicular, etc. Con la organización de la línea se genera ritmo repetitivo, alterado y progresivo, equilibrio, cuando todos los elementos son necesarios. Pero el puntillismo realmente es de un periodo más adelante, ¿eh? O sea, el puntillismo no entra dentro de este periodo. O sea, el puntillismo es un periodo mucho más adelante. De por sí el puntillismo nace cuando se empiezan a implementar técnicas tipográficas sistemáticas. Con la organización de la línea se genera ritmo repetitivo, alternado y progresivo, equilibrio, cuando todos los elementos son necesarios unos a otros, estática, dinámica, sensación de movimiento o quietud. Otros elementos importantes en las artes plásticas. Forma. El arte utiliza un lenguaje compuesto e integrado por formas. Por sus características, diferencias y similitudes, el hombre ha ido asociando los volúmenes que ocupan los cuerpos en el espacio y los ha clasificado por sus formas. Aquí podemos observar las formas básicas, ¿cierto? Que son las que nos decía, como les decía antes, nos caracterizan ese conjunto que nos da una forma a distancia, con un distanciamiento. Podemos observar acá como por medio de formas se pueden dar bases para cada elemento. La muerte de Ofelia, Eugène Delacroix. ¿Qué podrían decir acá de las formas? ¿Qué tipo de formas encontramos acá? Un triángulo. ¿Cómo? Un triángulo por la parte del brazo, como bajando por la cabeza. Pues creo yo, no sé. Orgánicas, Melissa ve un triángulo. Yo veo un triángulo dentro, dos rectángulos, no sé cómo decirlo. Mm, Digamos que el triángulo va desde el pie de la señora hasta la parte de arriba del árbol. No, sí. pues no vaya a dibujar. No, pues era para hacer la representación, solo que aquí no se puede. Digamos que Sería, sí, desde el pie hasta... No, no es un triángulo, digamos, cuadrado, sino como tal, desde el pie hasta quizás el codo de la señora.
y la parte de arriba del árbol, o donde ya tiene la mano. Ujú. Un Ahí yo vi un triángulo triángulo. isósceles, ¿no? Sí. Bueno. Constantes receptivas. Totalidad. Ven cómo podemos empezar con las constantes de la percepción a crear elementos que nos causan una cierta reacción dentro de nuestra percepción. El simple hecho de tener una imagen sobre negro y ser llena de elementos rojos nos va a dar un elemento de percepción completamente bifurcado de lo que estamos acostumbrados. Este es uno de los principios de la optical art. Agrupación, dispersión. Agrupación, continuidad, enlace. Cierre. Sí. Sí, tiene que ver todo, absolutamente. Pero yo lo escribiera por la otra, la del circo. Sí. Pregnancia o buena forma. Parece una moto. ¿Sí es una moto? ¿Cuál esta? No, la otra. La parte Es, de arriba se ve como una moto. ¿Sí la ve, profe? ¿O no? ¿O estoy loca? y no, yo no veo ninguna moto. ¿Alguien ve una moto aquí? Espere, le tomo el pantallazo y yo se lo envío ahorita, se lo señalo. Bueno, Yo veo rostros. ¿quién más ve? ¿Qué otra cosa ven? Veo un dragón. Un dragón. Y como un espanto. Rostros, rostros. No veo Pues más. lo que pasa Pues es yo que veo rostros. estamos en la psicología, esto representa lo que usted ve, o sea, siente en algunos momentos, ¿sí me entiende? Pues no sé, solamente digo. Entonces, si alguien ve una moto, pues está pensando en carros o algo así. Y yo veo un dragón, pues estoy asustada. Y la otra, pues, está con el contacto con muchas personas y animales y así. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, la representación psicológica de estos elementos representa la interpretación geométrica que tiene uno dentro de sus percepciones de acuerdo a las experiencias que ha tenido de vida, ¿no? Bueno, continuamos con la próxima. Una mano con el... Ok. Figura fondo, mejor dicho. Tenemos figura, tenemos fondo. Espacio es el ámbito en que se desarrolla la acción plasmada en la obra. Todo aquello que se sitúa en el interior del límite impuesto por el marco de un lienzo o un retablo y las distintas relaciones que se establecen entre los elementos en ellos representados. Tenemos la vendimia, la dinastía número 18 en Egipto, como distribuían el espacio dentro de una representación pictórica. Con la perspectiva, ¿cierto? En los egipcios, pues la perspectiva realmente era prácticamente nula, ¿no?
no tenían un trabajo sobre la perspectiva. Mientras que Sancio, por ejemplo, los desposorios de la Virgen, tenemos un trabajo de perspectiva ya de la época propio renacentista, ¿no? La Anunciación de Leonardo da Vinci. Nótese siempre que la perspectiva que trabajaba da Vinci y la composición de sus elementos de acuerdo a la iluminación hacían dar el sentimiento, la percepción de que las formas del figurativo, o sea, los personajes de su representación, fuesen como recortes que están pegados encima del cuadro. Si notamos el ángel, parece como si fuera un recorte pegado sobre el cuadro, debido a la diferencia carismática de la iluminación, ¿no? Pero ese era o sea, el objetivo, que se viera de esa forma. Sí, claro. No, no, que se fuera, viera como un recorte, no. Aquí tenemos el espacio, así como decía Fanny, los árboles, pero miren acá también el horizonte, ¿no? Miren allá la disposición del espacio y cómo viene acá cortado y trabajado en dos perspectivas distintas, ¿sí ven? Aquí tenemos una perspectiva que nos baja desde aquí y se predispone hacia acá. Sí. Aquí tenemos a nivel arquitectónico, ¿cierto? Eso es una obra. Es una obra arquitectónica. Tú piensas que la proyección arquitectónica, si no lo haces antes de construir el edificio, esa proyección arquitectónica, pues estás fregado, ¿no? Pero es que eso parece una foto. No, lo del fondo sí, es un dibujo, o sea, es una pintura. Esto aquí es una pintura. Aquí tenemos el muro, miren. No tenían cúpula, miren, lo que hicieron fue pintarla. Las cúpulas Ay, eso es redondeadas. pintado, ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? eso es pintado, eso es falso la parte de atrás. Sí, claro, es una cúpula falsa. Una cúpula redondeada falsa. ¿Las Vale. cúpulas redondas de qué periodo eran? ¿Renacentista o barroco? Profe, si no estoy mal, creo que barroco. No, las cúpulas ovaladas eran del periodo barroco, Por eso Re- yo dije barroco. pero esta es redonda, no es ovalada Redondo en el Renacimiento y ovalado en el en Barroco. el barroco, sí. Pero bueno, no digo nada. Aquí llegamos a nuestra optical art. Con una percepción de profundidad, ¿cierto? Porque en esta imagen se trata de dar una percepción de la profundidad y al mismo tiempo, por el contraste, alto contraste de colores, tenemos esa sensación de movimiento, una simbiosis entre color y movimiento y perspectiva. Aquí tenemos otra simbiosis entre color y forma que crean el movimiento. Otra representación de profundidad. Color. El color se relaciona con nuestras emociones. Existen dos teorías en el estudio del color: el color luz
Isaac Newton descubrió que la luz se compone de longitudes de onda separadas que se perciben como rayos cuando se refractan a través de un prisma en una superficie, revelando 7 colores distintos correspondiente a los 7 colores del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El color pigmento en la paleta del pintor. Los colores están formados por pigmentos colorantes procedentes de tierras, minerales o sustratos vegetales o animales, y aglutinante que, disuelto en el pigmento, permite las mezclas de los colores y la adhesión al soporte. Podemos ver un de Olga Costa, vendedor de frutas, trabajo del color estupendo, típico de nuestras zonas tropicales, ¿cierto? Ese colorido tan espectacular de las plazas, de las zonas donde venden fruta y verdura, que cuando se vive fuera en el extranjero se echan mucho de menos. Sí, es muy bonito. El baño de Sneris George Seurat. Vemos que cambio, ¿no?, de este trabajo de color a este, miren, la representación cromática y la misma escena como tal, ¿no? Tenemos una diferenciación, ¿cierto? Bueno, ya estamos concluyendo. ¿Les parece, chicos, si continuamos con lo que nos resta de documento de análisis el lunes, ya que ya son las 8 y los dejo ya libres para que se vayan a descansar? Bueno, y así el lunes continuamos y empezamos a coger obras y empezamos a analizarlas, ¿listo? Muchas gracias a ustedes. Entonces, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Profe, ya, perdón, pues yo le había dicho que ya dejaba en el aula de, ¿cómo era? Las Aula virtual. características, sí, las características para la línea de tiempo. Sí, mañana la activo ya la actividad, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, chicos, entonces que tengan muy buena noche y buen fin de semana. Gracias igualmente a todos ustedes. Chao a todos.